Rosario, un abrazo grande. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema realmente complejísimo. Yo creo que es de los temas que más nos cuesta estudiar a todos los radiólogos siempre, la inestabilidad carpiana. Es un tema pues que ha evolucionado bastante en los últimos años. Yo creo que hay una serie de conceptos, muchos conceptos nuevos en la última clasificación de la Sociedad Internacional de Inestabilidad. Ahí es algo que es muy complejo y que a nivel de imagen queda muchas veces, cuando menos, poco resuelto. Y tenemos la suerte de contar con un buen amigo, con Tomás Pascual, que es un radiólogo joven, se puede decir joven, muy joven, extraordinario, de Buenos Aires, desde el grupo Rolón, trabaja en IMAXE, trabaja en IMAN, en varios centros de su grupo en Buenos Aires, y es un radiólogo, pues buen amigo y muy, muy buen radiólogo. Un buen radiólogo que hace muy buenos dibujos, que tiene conceptos muy claros y que viene pensando fuerte. Y era una charla que íbamos a dar conjuntamente, pero la verdad que yo cuando veo su charla digo, pues yo no tengo este nivel. O sea que nos va a ilustrar, ha cortado bastante la charla por lo visto, pero aún así creo que nos va a aclarar muchos conceptos complejos sobre un tema realmente difícil. Y es un placer, de verdad. Estoy muy, muy contento de que entre los amigos que van a hablar en este grupo, que cada día van a venir más, en la semana que viene ya, el jueves, tenemos a, ¿cómo se llama este? Antonio Cruz. El viernes viene Íñigo Iriarte, un fenómeno, dos fenómenos absolutos. Y es un placer que esté aquí Tomás Pascual. Muchísimas gracias. La verdad es que te quiero mucho y es un placer que estés aquí. Bueno, Y Miguel, vamos muchísimas gracias. en punto, vamos a empezar. Si tienes algo que decir, Tomás, preséntate tú, que tú te presentas mejor que yo. Rolón está de camino, Rolón va a estar en la discusión y está de camino. Como que tiene que Esperemos hacer. que tarde, esperemos que tarde es bravo, Rolón. Bueno, gracias antes que nada, gracias por darme la posibilidad de participar en esta serie de charlas, de conferencias. Agradecerte, por supuesto, también por tu predisposición y la gran iniciativa que tuviste sobre el resto de las charlas que se fueron dando, tanto de tu parte como tus colegas. La verdad que el nivel que manejan es espectacular y nos nutren todos los días sobre bueno, estas cuestiones de imágenes en todo lo que es la patología musculoesquelética. Acá en Argentina tenemos la suerte, yo en particular soy un afortunado de trabajar bueno, de la mano de mis compañeros del grupo. Somos un grupo grande, 9 personas. Nos agrupamos bajo el nombre MUSC y bueno, siempre de la mano de Alejandro Rolón, que es nuestro maestro en tema, tenemos la posibilidad de ir retroalimentándonos y bueno, viene esta constante actualización sobre cómo ir abordando los diferentes tipos de lesiones. Quiero agradecer también, en especial a muchos colegas y amigos traumatólogos, no quiero dejar de nombrar a ninguno, pero Gustavo Gómez, Hugo Sarmiento, Alejo, Javier Bosque, que nos muestran la otra cara de la moneda, ¿no? Cómo nos ayudan a orientarnos cuando nos mandan al paciente explicándonos qué es lo que sospechan, qué es lo que ven en su examen físico, y nos dan también la confianza para nosotros poder expresarnos, mostrar todo lo que vemos, y después tener este feedback de la correlación que hay entre, en el caso que el paciente se opere, lo que hallaron en la artroscopía y vimos, con lo cual es este feedback y este circuito que tenemos, la verdad que nos nutre muchísimo, y es un placer como médico poder, digamos, disfrutar esto, se hace realmente muy, muy entretenido. Con respecto al tema en particular bueno, que me tocó debutar, es realmente un tema difícil, la inestabilidad del carpo. No dejo de aprender al respecto y esto tiene que ver, por supuesto, por la difícil anatomía que tiene en sí la muñeca, la biomecánica y la cinemática que tiene para trabajar y la gran cantidad de patologías que hay alrededor, por supuesto, de la muñeca, que muchas veces es difícil encasillarla en un tipo de lesión en particular u otra, y muchas veces las lesiones se overlapean, se superponen y se torna todo un poco más difícil. No sé si ya tengo que empezar, ya. Sí, no sé si en la presentación dije que eras argentino, yo creo que ya todo el mundo lo ha notado. Esa Sí, la facilidad verbal,
Pues yo creo que sí, que ya debes de empezar. Saludar si queréis a, pues Espectacular, bueno, estamos los de siempre, Fabricio, Juan Carlos desde Chile, Marta desde Madrid o desde Valladolid, no sé dónde está Marta ahora, Marta Oñate, Martín, buenos amigos todos, está Willy desde Madrid, Noelia desde Madrid, Idoate, que hace mucho que no te veía, Antonio desde Las Palmas, bueno, pues estamos todos cuando quieras. bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé, Marcos, si me compartimos pantalla. Gracias. Bueno, bien. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a esta charla, como decía, compleja desde todo punto de vista. No solo la patología, sino también es complejo entender, por un lado, la anatomía y a partir de esto la cinemática de la muñeca. Para todo, tenemos que empezar entendiendo que el carpo, la muñeca, es una articulación destinada a soportar carga. Cuando uno habla que está destinada a soportar carga, no nos estamos refiriendo a soportar peso, sino a poder absorber la energía que se transmite desde la mano al antebrazo como si fuese un verdadero segmento intercalado. Y esto sucede porque, como ustedes saben, en la muñeca, exceptuando el tendón del cubital anterior, no existen inserciones tendinosas, con lo cual toda la carga se va a transmitir a partir de los huesos del carpo y los ligamentos, y para esto, en su integridad, la muñeca va a tener que poder lograr permanecer alineada. Cuando uno habla de inestabilidad del carpo, lo que trata de decir es que esa muñeca es disfuncional. Existe una alteración en la estructura, sea ósea o ligamentaria, o en la funcionalidad de la muñeca, porque la muñeca es laxa o porque hay algún desbalance neuromuscular, que hace que esos huesos, cuando absorben la carga axial en la muñeca, no puedan mantenerse alineados, se tornen disfuncionales, y esto, en caso de permanecer en el tiempo, puede generar, por supuesto, dolor, pérdida de función y, en caso de existir daño articular, posibles procesos degenerativos que con el tiempo pueden ir avanzando. Acá les muestro un ejemplo de lo que sería una muñeca disfuncional o inestable. Esto es un caso de una inestabilidad disociativa, donde tenemos una muñeca laxa y pueden ver cómo los huesos del carpo tienen una alineación tardía cuando uno llega a la desviación cubital máxima. Entonces, hablando de lo que es la carga axial es la fuerza que debe soportar la muñeca cuando esa energía se transmite desde distal de los dedos de la mano hacia el antebrazo. Esto sucede cuando cerramos nuestro puño, por ejemplo, o apretamos con fuerza algún elemento. Por lo general, esa energía que se transmite cuando uno cierra el puño, se transmite de forma armónica desde el lado radial, desde el centro de la muñeca y desde el lado cubital. Y estas fuerzas que se van a ir contraponiendo y compensando van a hacer que el carpo nuevamente pueda mantener su forma. Ahora vamos a ver con estos esquemas, que agradezco nuevamente al doctor Gustavo Gómez por habérmelos brindado y habérmelos explicado. Cuando uno realiza la desviación radial de la muñeca, lo que sucede, como ustedes saben, es que el escafoides se va a flexionar. Es lo que todos conocemos que sucede cuando existe una inestabilidad disociativa, donde el escafoides queda flexionado en exceso. ¿Por qué sucede que el escafoides se flexiona? Bueno, porque el trapecio y trapezoides que se encuentran por delante del mismo están por detrás de su centro, por delante, perdón, y hacia volar de su centro de rotación. El centro de rotación es lo que ven con el círculo negro. Esto hace que impriman una fuerza sobre el polo distal del escafoides y tienden a flexionarlo, es decir, a desplazar el polo hacia la cara palmar de la muñeca. Por su contraparte, cuando uno hace una desviación cubital de la muñeca, lo que va a suceder es que el hueso ganchoso va a transmitir su energía sobre el piramidal. Esta fuerza está localizada por detrás
del centro de rotación del piramidal, y lo que hace es que el piramidal se extienda. Como ustedes pueden ver entonces, una fuerza de flexión hacia el lado radial y una fuerza de extensión del lado cubital van a tender a posteriormente neutralizarse, ¿sí? Y entonces, esto nos va a servir para entender por qué al semilunar estamos diciendo que también funciona como un segmento intercalado. Y esto es un ejemplo bastante sencillo de entender. Imagínense cuando ustedes estrujan un trapo, que la muñeca gira de un lado hacia la flexión. Como pueden ver ahí en el dibujo, la mano derecha está flexionándose hacia palmar, está estrujando el trapo, y podríamos pensarlo de manera similar a la forma en la que el escafoide se flexiona hacia palmar. Esa energía se va a ir transmitiendo, esa energía de flexión al hueso semilunar a través del ligamento escafo semilunar, especialmente de su componente dorsal, que como Luis ya explicó en anatomía es el más fuerte, y el semilunar a su vez va a transmitir esa energía de flexión al hueso piramidal. La otra mano, que está en contrarresistencia, ejerce una fuerza de extensión contrapuesta que vuelve a transmitirse al hueso semilunar, en este caso a través del ligamento piramidolunar, y genera el estado armónico entonces de dos fuerzas contrapuestas que se amortiguan en el hueso semilunar. De acá, lo que Luis ya explicó, no me voy a detener nuevamente, porque lo hizo de manera perfecta y claramente, el por qué los componentes dorsal de la articulación escafo o del ligamento escafo semilunar y el componente palmar de la pirámide lunar son los más gruesos y por supuesto más protagónicos, por ende la lesión de los mismos va a ser aquella que va a generar efectos adversos en la muñeca. Esto es para que puedan ver cómo se ven los ligamentos en la artroscopía. Los ligamentos en la artroscopía tienen la capacidad del cirujano de moverlo con el palpador y de esa manera ver si ese ligamento se encuentra tenso o no. Es muy difícil cuando el ligamento es sano de discernir. Ahí pueden ver el hueso escafoides, la convexidad dorsal del escafoides, pueden ver el hueso semilunar al fondo, y entre ambos el ligamento escafo semilunar tenso, que evita el pasaje del palpador hacia el espacio por estar íntegro. Esto sería una artroscopía normal. No solo nos tenemos que concentrar en los estabilizadores primarios, especialmente de la primera fila, que son los más importantes, nuevamente el escafo semilunar y el luno piramidal, sino también conocer cuáles son los estabilizadores secundarios. Hay una gran cantidad de estabilizadores secundarios, tanto palmares como radiales, que permiten absorber también cargas de energía y hacen al funcionamiento de la muñeca. Los dos más importantes, y especialmente para estabilizar el ligamento escafo-lunar, en este caso los podemos ver también en este examen de artorresonancia que viene a su izquierda, son el ligamento intercarpiano dorsal y el ligamento radiocarpiano dorsal. Pueden ver en este esquema claramente cómo hacen una especie de refuerzo de techo al componente dorsal del ligamento escafo-lunar, y esto es importantísimo a la hora de darle estabilidad a la muñeca. Hay diferentes clasificaciones para la inestabilidad del carpo. De esto tenemos clasificaciones de acuerdo a la causa, como extrínsecas o intrínsecas, clasificaciones de acuerdo a la cronología, en agudas o agudas crónicas. Hay una gran cantidad de clasificaciones, pero para no marearlos y tratar de sintetizar y desarrollar esta clase, creo que la clasificación más interesante es esta, que agrupa las diferentes patologías de acuerdo a el patrón de lesión. Es decir, de acuerdo al hueso y o ligamento que se va a ver alterado, estructural o funcionalmente, van a dar diferentes tipos de patología. Entonces, la más frecuente de todas es la inestabilidad carpiana disociativa. Es la que compromete a los huesos de la primera fila del carpo e involucra a los ligamentos escafo-lunar y luno-piramidal, que justamente, bueno, cada una lleva el nombre de ellos. En la inestabilidad compleja, lo que vamos a ver es que existe también compromiso de dos ligamentos dentro de la primera fila del carpo y o compromiso de la segunda fila del carpo. Es decir, sería una combinación de una lesión ligamentaria en una inestabilidad disociativa junto a alguna lesión de algún ligamento o hueso de la segunda fila del carpo. La inestabilidad carpiana no disociativa es otro tipo de lesión que vamos a explicar más adelante brevemente, donde no existe un daño estructural real de un ligamento o de un hueso,
sino que se encuentra relacionado a la laxitud ligamentaria. Y es por eso que compromete la alineación de las articulaciones, especialmente mediocarpiana y en menor medida radiocarpiana, o en menos frecuente aún ambas dos. Con respecto a la inestabilidad carpiana de tipo adaptativa, se lo llama así porque es patología que está fuera del carpo, es decir, por lo general el hueso que mayormente se ve comprometido es el radio, y los cambios en la inclinación y de la superficie articular del radio, por supuesto, van a repercutir sobre la primera fila del carpo, que lo va a transmitir a la segunda, entonces el carpo va a tener que adaptarse a esos cambios. Vamos entrando entonces en tema con respecto a la inestabilidad disociativa. Recuerden que se llama así porque se van a ver afectados los ligamentos que unen al escafoides con el semilunar y el semilunar con el piramidal, y que soportan gran movilidad y fuerza. Por ende, cuando uno rompe uno de estos ligamentos, esta fuerza que se transmitía en forma armónica va a interrumpirse, y el escafoides o el semilunar o el piramidal van a movilizarse de manera independiente, alterando la alineación del carpo. Se van a ver afectados los ligamentos que unen. Es importante, por otro lado, con el piramidal. Hay un retorno, Marcos, me estoy escuchando a mí mismo y no sé si es porque lo veo a Alejandro Rolón que se conectó. Y no sé si es que se... Ale, si podés silenciar tu micrófono, quizás es eso. Entonces, bueno, gracias. Entonces, debemos discernir la importancia de lo que es la inestabilidad escafolunar, que es la más frecuente y a la vez es la más importante, y de suceder es la que peor pronóstico tiene, porque va a generar una alteración cinemática importante en la muñeca, y esto tiene que ver con que la fuerza de carga axial que se genera en la muñeca, recuerden que es un segmento intercalado, y va a transmitir esta energía de distal a proximal, va a transmitirse en un eje, en un vector que va desde el tercer metacarpiano, atravesando el hueso grande, hacia el radio. Pueden ver cómo está alineado el hueso grande de manera directa sobre el hiato escafo semilunar, y es por eso que va a tender a un estrés mayor de este complejo articular. Por contraparte, en la inestabilidad lunopiramidal, cuando se desarrolla de manera aislada, por lesión aislada de este ligamento, la fuerza que se transmite por el borde cubital de la muñeca, que es menor, a su vez se va a ver favorecida con que el ganchoso apoya directamente sobre el piramidal y no así sobre el hiato lunopiramidal. Esta es la forma más frecuente de lesión de la muñeca, que es la caída con la mano en extensión y desviación cubital. Cuando esto sucede, el escafoides y todo lo que es la eminencia tenar absorben la energía de absorción del suelo, mientras que el radio sigue hacia adelante y la muñeca se sigue extendiendo. De esta manera, la energía se transmite hacia atrás. Hay un ligamento muy importante que es el ligamento radio-lunar corto, que lo pueden ver ahí de color amarillo, que es muy potente, puede inicialmente aguantar esta fuerza, y la energía se transmite al ligamento escafo-semilunar, que comienza a lesionarse. Como ustedes saben, el componente más débil, el palmar, es el primero en lesionarse de acuerdo a la energía cinética que transmite esa lesión. El resto de los componentes se pueden ir afectando hasta incluso abrir el espacio semilunar. Ahora bien, una vez producida la lesión, el curso de este tipo de inestabilidad es ciertamente incierto. En los trabajos previos, la gran mayoría de estas lesiones se decía que iban a evolucionar hacia una muñeca degenerativa, y esto tiene que ver con que, por supuesto, la lesión del ligamento genera una desalineación del carpo, y ese estrés del cartílago articular que comienza a lesionarse va a generar más tardíamente cambios degenerativos en la muñeca. Entonces, lo que se proponía era tratar prematuramente esas muñecas para no llegar a estos estadios tan tardíos. Hoy por hoy se sabe que la lesión escafolunar puede quedar detenida en cualquiera de estos estadios dinámicos, estáticos o ya más degenerativos, siempre y cuando se la pueda tratar y compensar de manera kinésica, donde uno, a través del fortalecimiento de los ligamentos activos, logra compensar esa muñeca. Entonces, ¿qué es lo importante como radiólogos que debemos observar para transmitir a nuestro traumatólogo qué es lo que el derivador necesita conocer
de nosotros. Por un lado, qué componente se encuentra afectado, como dijimos, el ligamento escáfolo-lunar, el componente dorsal es el más fuerte, el más importante. ¿Cuál es el potencial de curación de ese ligamento? De acuerdo a la cronicidad de la lesión, en estadios agudos, hay potencial de cicatrizar ese ligamento si se lo sutura o si se moviliza la articulación, porque, bueno, como saben, es vascularizado y tiene potencial de reparar o establecer algún tipo de técnica reparativa, tipo una capsulotomía dorsal o sutura del ligamento. ¿Cuál es el estatus del cartílago articular para evaluar si ya existen cambios degenerativos o no? Y la posición de los huesos del carpo, tanto en forma estática como en forma dinámica, ante la carga. Y en caso que ya exista alteraciones en la alineación del carpo, si ese carpo tiene posibilidad de reducir con maniobras físicas o no, todo eso es importante a la hora de tomar el cirujano la determinación de una técnica de reconstrucción ligamentaria o una técnica quirúrgica más paliativa. En cuanto a las clasificaciones, como radiólogos, yo la verdad en mi experiencia no conozco una clasificación de lesión estructural del ligamento. Los artroscopistas utilizan esta clasificación, la clasificación de Geiser. Hay otra clasificación más que se llama de Iwas, que de acuerdo a la capacidad de separar con el palpador el espacio hiato escáfolunar, hacen su clasificación. Ahora bien, ¿qué sucede con los métodos de imágenes? Y esto es un tema que seguramente trataremos luego en el debate. Ante un paciente con clínica de tener una lesión escáfolunar y un antecedente traumático, ustedes saben, el primer estudio que siempre se pide es la radiografía. Si la radiografía es positiva, es porque existe una alteración en la alineación del carpo, en la posición de los huesos de la muñeca. Entonces, esto puede ser una estabilidad estática cuando el traumatólogo lo ve en radioscopía o estática cuando ya lo ve en las incidencias neutras de frente o de perfil. Como estudio adicional, algunos piden tomografías para terminar de caracterizar la lesión y en función de eso determinan un tratamiento o kinésico o quirúrgico. En la gran mayoría de los casos, por lo menos en mi experiencia y con los grupos de traumatólogos que trabajamos acá en Buenos Aires, siempre se comienza por un tratamiento kinésico inicial. Si con el tratamiento kinésico el dolor persiste y la movilidad de la muñeca se encuentra afectada, recién después consideran algún tratamiento quirúrgico. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la radiografía es negativa? Acá tenemos que descartar una inestabilidad de tipo predinámica, donde existe una lesión del ligamento que todavía no se traduce en una alteración de la ubicación de los huesos del carpo, y esto es porque los ligamentos secundarios todavía logran contener las fuerzas de carga sobre la muñeca. O la otra opción es descartar a través de resonancia magnética otro tipo de diagnóstico, que ustedes saben, la resonancia seca, sin líquido intraarticular, tiene baja sensibilidad y especificidad para diagnosticar lesiones ligamentarias, pero tiene una alta sensibilidad para descartar otro tipo de diagnósticos diferenciales que muchas veces tienen clínica similar a las inestabilidades escafolunares, por ejemplo, un ganglión dorsal de muñeca, por ejemplo, una fractura oculta del escafoides. Estas son las radiografías más habituales con las que trabajamos acá en nuestro país. Hacemos incidencias estáticas, Luis ya esto lo definió en su clase de anatomía muy bien, e incidencias, como les decía, bajo estrés. Una de las que más se utiliza es la que pueden ver aquí abajo a la izquierda, la maniobra de prensión forzada, donde cuando se carga la muñeca, se la aprieta, activamente lo hace el paciente, tiende a diastazar el espacio escafolunar. Si este ligamento y los estabilizadores secundarios son incompetentes, el espacio se abre y esto hay que verlo siempre de manera comparativa con el lado contralateral. Ahora bien, ¿qué otras herramientas nosotros podemos utilizar como radiólogos? Yo soy un defensor que la resonancia y todos los estudios de artorresonancia son médicos dependientes. Cuando nuestros traumatólogos dicen que la resonancia es un estudio que es operador independiente, yo no estoy de acuerdo. Atrás de cada pantalla, de cada monitor, hay un técnico que está capacitado para esto, hay un médico que debe conocer la clínica de su paciente y evaluar los exámenes complementarios, y junto al técnico poder establecer un protocolo diagnóstico orientado a la patología en particular. No es lo mismo
evaluar una tendinopatía que una lesión ligamentaria. Entonces, desde la elección de la bobina hasta el tipo de corte que vamos a utilizar y secuencias específicas a ver, o ligamento, o edema óseo, o cartílago, esto es sumamente importante. Quisimos avanzar con nuestro grupo de trabajo un poco más en el diagnóstico de estas lesiones y empezamos a evaluar otro tipo de estrategias que les voy a ir mostrando a lo largo de esta charla. Les muestro un poco en mi experiencia cómo trabajamos. Esta es la sala donde realizamos nuestros procedimientos de artrografía. Tenemos el arco en C, siempre al lado del tomógrafo. Inmediatamente luego de hacer el estudio de la artrografía, metemos nuestro paciente adentro del tomógrafo. Para esto utilizamos, bueno, por supuesto, una gran concentración de yodo. Ahí pueden ver las proporciones en las que cargamos la jeringa. No utilizamos lidocaína, colocamos solo una gotita de gadolinio y algo de solución fisiológica. Por supuesto, de los 10 centímetros cúbicos que carga la jeringa, solo inyectamos aproximadamente medio centímetro cúbico o 1 centímetro cúbico por compartimiento. Hacemos siempre antes del procedimiento maniobras, evaluamos radiológicamente tanto de forma estática como dinámica la muñeca para ver si existen alteraciones en la alineación del carpo y luego pasamos a la punción. Utilizamos la técnica, en este caso bicompartimental, inyectando selectivamente en el compartimento radiocarpiano o mediocarpiano, y luego vamos a estar atentos a ver si existe pasaje, y en caso de ser así, por qué lugar existe el pasaje. Ahí estamos viendo cómo inyectamos, y en forma dinámica estamos atentos a ver si existe pasaje, y luego volvemos a movilizar la muñeca con un rango máximo sobre el lado cubital y radial para ver si existe pasaje. Atentos con la gente joven, este es un método que suele desmayar a nuestros pacientes, o más que nada porque hacen reacciones vasovagales, se hipotensan, y esto tiene que ver seguramente, por un lado, porque el procedimiento impresiona generalmente un poco, el paciente viene asustado, ve en directo cómo lo pinchamos, pero a la vez porque al nosotros perforar la cápsula articular y atravesar los ligamentos del carpo, estimulamos los mecanorreceptores. La muñeca es una articulación que, al sensar cambios en la posición, tiene una gran cantidad de mecanorreceptores que se estimulan y pueden desencadenar este tipo de reacciones reflejas. Entonces, ¿qué sucedía? Recuerden, en la inestabilidad predinámica, el estadio inicial de la lesión escafolunar. Vamos a tener una lesión parcial del ligamento, y por lo general lo que se compromete es el componente palmar o volar, que tiene mayor implicancia en la estabilización rotacional de la articulación y no tanto en la estabilización más importante, como les decía, que es hacia la flexión del escafoides. Entonces, en situaciones normales, al estar el componente dorsal conservado y los estabilizadores secundarios normales, tenemos una buena alineación del carpo en reposo, y ante las maniobras de estrés forzado no vemos alteraciones significativas en la alineación del carpo. ¿Qué sucede? Como la resonancia, dijimos, tiene baja sensibilidad en detectar las lesiones. Este es el examen previo que tenía nuestra paciente. Pueden ver que es una resonancia de por sí normal. Si uno lo mira con detalle, tiene un signo secundario que podría existir una lesión intraarticular, que es la sinovitis reactiva a esa lesión del ligamento. Como pueden ver, líquido en la articulación radiocarpiana, lo vemos que se acumula acá con el cursor, no sé si se ve, en el receso dorsal del espacio articular radioescafoideo, radiolunar, y cuando le hacemos las maniobras dinámicas, por supuesto que no encontramos patología. Fíjense, cuando inyectamos la solución de yodo y gadolinio, claramente existe un pasaje a través del espacio escafolunar, lo pueden ver acá. Ese espacio, por supuesto, se pone más evidente cuando realizamos la desviación cubital máxima. ¿Qué vamos a ver en nuestros estudios? Como les decía, la primera adquisición de imágenes que hacemos nosotros es a través del tomógrafo. El yodo solo tiene efectividad para aparecer en las imágenes dentro de los primeros 15 minutos de realizado el procedimiento. Si nos demoramos en realizar la adquisición de las imágenes, ya comienza a diluirse y perdemos un poco de sensibilidad en el estudio. Entonces, como pueden ver en esta paciente, en la imagen de la izquierda de la pantalla ven el componente dorsal del ligamento escafolunar tenso, continuo, sin existencia de pasaje, mientras que el componente central y volar se encuentran lesionados. Cuando realizamos cortes orientados, Luis ya se estuvo refiriendo a esto en sus clases, es muy importante alinear los cortes transversales a el eje longitudinal del ligamento, en este caso, como decíamos,
la lesión que pueden ver con la flecha roja del componente palmar del ligamento escáfolunar, mientras que el componente dorsal, lo pueden ver aquí arriba, se encuentra continuo, conservado, sin existir diastasis del espacio articular. Lo mismo vamos a ver con la resonancia magnética. Recuerden siempre exigir a su equipo de trabajo, a sus técnicos, en el fotografiado, los cortes coronales deben empezar desde que comienza a verse el dorso de los huesos del carpo. Entonces, de esta manera podemos ver con tensión claramente el patrón fascicular que tiene el ligamento escáfolunar, que está conservado, mientras que existe una solución de continuidad, un área de ruptura del ligamento lunopiramidal que se ve perfectamente. ¿Qué va a suceder en la inestabilidad dinámica? En la inestabilidad dinámica ya hay una lesión mayor del ligamento escáfolunar que se va a tornar disfuncional, incompetente, no es capaz de soportar las cargas de esa articulación. Puede ser una ruptura completa que lleva un componente a un ligamento disfuncional, pero además tener laxitud de los estabilizadores secundarios. ¿Qué sucede entonces? La muñeca en reposo, cuando uno la evalúa radiológicamente, es normal, pero cuando la somete a carga o a fuerza, comienza a verse estas alteraciones en la desalineación del carpo. En este caso, el primer hallazgo que vamos a ver es la diastasis del espacio escafo-semilunar. No hay todavía alteraciones rotacionales de los huesos, pero sí ya vemos un espacio excedido en su diámetro normal cuando lo comparamos del otro lado. Esto es, cuando le pedimos al paciente que cierre el puño con fuerza, en caso de este test, o cuando realizamos la desviación cubital máxima bajo radioscopía. Vamos a ver en la resonancia qué es lo que vemos. Entonces, tratando de entender un poco lo que vemos a partir de la radiografía y también estimulado un poco por una clase que me pasó el doctor, Cerezal. Esta clase tuve que darla el año pasado en el Congreso Argentino de Traumatología. Le pedí a Luis su clase para poder compararla con la mía y ver si existía información importante para sumar. Y en su clase vi algo que fue sumamente interesante, que a la vez lo tenía el doctor Gabriel Dib, y les agradezco por eso a ambos. Y despertó mi interés, que es realizar imágenes de resonancia bajo estrés. Y esto es un ejemplo claro. Esto justamente fue el primer paciente que tuve. Pueden ver en una posición en neutro, este paciente venía por dolor dorsal de muñeca, con un antecedente de 10 días atrás haber tenido un traumatismo con extensión dorsal de la muñeca. Los estudios de radiología neutrales eran normales. Cuando le hacemos la artorresonancia vemos en reposo que, si bien no existe una diastasis del espacio articular, este ligamento tiene cambios en su señal. Lo vemos más blanco que la cuenta, pero no vemos claramente un área de ruptura. En este caso, la radioscopía había sido positiva, es decir, luego que inyectamos el contraste en el compartimiento mediocarpiano, habíamos constatado pasaje del IO a través del hiato escafolunar. Pero vean, cuando hacemos una adquisición con desviación cubital máxima, cómo el espacio tiende a abrirse y se pone en evidencia un gap a nivel del ligamento escafolunar. En este momento, para poder desarrollar esta maniobra de desviación, utilizamos las pesitas que tenemos como material de trabajo en nuestro resonador. Habíamos utilizado también un bloc de hojas, habíamos utilizado los libros de anatomía y radiología que tenemos por ahí guardados. Pero realmente era difícil para el paciente poder soportar esta posición, por eso es que después les voy a mostrar qué es lo que diseñamos para poder seguir adelante. Y fíjense en las imágenes de artorresonancia en los cortes coronales, cómo secuencialmente hay una lesión completa del ligamento escafolunar, desde el componente dorsal, que ven a la izquierda de la pantalla, hasta el componente palmar. No solo eso, sino que avanzando más aún en el entendimiento de las imágenes, vamos a ver algo muy interesante. Fíjense la lesión que tiene del ligamento intercarpiano dorsal en la inserción escafoidea, una lesión tipo avulsiva, una ruptura avulsiva sobre la inserción escafoidea. El ligamento escafopiramidal dorsal o ligamento intercarpiano dorsal, que es este que ven acá, recuerden que es uno de los dos estabilizadores secundarios más importantes de la muñeca, y más aún para la articulación escafolunar. Tenemos una ruptura completa del ligamento escafolunar con una ruptura asociada del ligamento intercarpiano dorsal. Se puede ver muy bonito en estos cortes y también en la imagen en coronal. Vean
recordando la anatomía que vimos inicialmente en la clase, esta es la estructura que estaría afectada. Tenemos el ligamento escáfolunar lesionado, el septum que une el tabique, que une el ligamento escáfolunar con el complejo capsular posterior, y los ligamentos intercarpiano dorsal y radiocarpiano dorsal. Esto es importante a la hora de comentárselo al traumatólogo. Justo lo hablábamos recientemente, este caso lo discutíamos con Gustavo Gómez, porque cuando ellos ven esta imagen es un paciente candidato a realizar una técnica de tipo reparativa, es decir, suturar el ligamento y poder hacer una cápsulodesis posterior. Fíjense lo que sucede en la inestabilidad estática, un estadio más avanzado, donde ya, además de la lesión del ligamento escáfolunar y de los estabilizadores secundarios, los cuales son completamente disfuncionales, hay ya estabilizador también, lesión de los estabilizadores palmares, entonces se forma realmente lo que conocemos con el nombre de la inestabilidad dorsal del segmento intercalado. Hablamos del segmento intercalado por el semilunar. El semilunar queda completamente disociado, como pueden ver acá, del escafoides, con lo cual cada vez que hacemos carga axial en la muñeca o una desviación radial, el escafoides al flexionarse no puede transmitir esa energía de flexión al semilunar y quedan ambos huesos completamente disociados. Esto, por supuesto, va a traer alteraciones en la alineación de los huesos del carpo, que ya ustedes la conocen, lo podemos ver acá en este esquema. El semilunar sufre una extensión que es generada por el ligamento pirámido lunar, que permanece continuo y sometido a las fuerzas de extensión que genera toda la columna cubital de la muñeca, es decir, el ganchoso, recuerdan, tiende a extender al piramidal, el piramidal tiende a extender al semilunar, porque este ligamento es tan continuo, y el semilunar no tiene manera de contrarrestar esa fuerza porque se encuentra completamente disociado del escafoide. Entonces sucede esto, el escafoide se flexiona y se prona. Y acá es donde comienzan los problemas reales. Entonces en la muñeca podemos los signos radiológicos, ustedes ya conocen, el signo de territomas, la diastasis del espacio escafolunar, lo pueden ver también en el esquema de arriba y a la izquierda de la pantalla, el signo del anillo de sello, que como ven en esta incidencia de perfil, cuando uno hace la incidencia de frente sobre la muñeca, lo que sucede es que la tuberosidad distal, el tubérculo del escafoides, se superpone con el polo proximal. Entonces, en la radiografía de frente vamos a ver un escafoides acortado y superpuesto. Eso configura el signo del anillo de sello. Y por el otro lado, como decíamos, el escafoides tiende a pronarse, como ven en este esquema de acá a la derecha, sufre una verdadera inestabilidad rotatoria y se va a superponer parcialmente con el hueso grande desde el palmar, mientras que el semilunar hace lo mismo por estar extendido. Lo pueden ver acá en esta incidencia de perfil a la derecha de la pantalla. Vemos el hueso grande en el centro, el escafoides completamente flexionado y el semilunar extendido. Esto va a generar, por supuesto, una alteración en los ángulos que todos conocen, el ángulo escafolunar, que va a estar aumentado, y el ángulo grande semilunar o capito lunar. Algo importante, y esto es bastante novedoso, a lo que los traumatólogos le están dando mucha importancia, es el espacio articular en el sector dorsal entre el escafoides y el radio. Y en relación a esto se está estableciendo novedosamente ahora en nuestro grupo de trabajo de traumatólogos, el grupo referente aquí en Argentina, el grupo de Climba, están desarrollando junto a sus colegas brasileros una clasificación artroscópica nueva de SLAC. Ellos, mediante artroscopía, pueden predecir el daño del cartílago articular y el patrón de cartílago articular que se establece en el dorso del radio y que precede a todos estos cambios degenerativos. Fíjense, en este caso tenemos el escafoide flexionado, hay un impingement en este sector dorsal de la muñeca y vemos algunas calcificaciones sobre el espacio articular, sobre la cápsula articular. Son cambios degenerativos precoces. Es importante como radiólogos estar atentos a estos signos que son sutiles. Esto, bueno, justamente lo traigo acá a discusión y seguramente sirva para el debate después sobre el rol de la ecografía. Ayer Luis comentaba junto a los colegas expertos en ecografía que siempre le consultan sobre el rol de la ecografía en la inestabilidad del carpo.
Estoy de acuerdo con Luis, no es un método por su sensibilidad y especificidad que permita estudiar este tipo de patología, que es patología más intraarticular y articular. Bien, uno puede espiar la muñeca desde atrás y ver perfectamente la anatomía de la banda dorsal del ligamento escafolunar, que es esto que ven acá. Incluso podemos ver el ligamento intercarpiano dorsal en este sector de acá. La ecografía no nos permite estudiar adecuadamente a la muñeca. Bueno, y esto lo traigo justamente porque al hijo de Cerezal le enseñamos todo lo contrario, cómo a través de la ecografía podemos estudiar este tipo de patología. Bueno, esto lo digo un poco en broma, tuvimos la suerte de recibirlo a Alvarito, al hijo de Luis, así le decimos nosotros, aquí en Buenos Aires, y estuvo rotando con nosotros. Espero que haya podido llevarse conocimiento a su casa. Sí, puedo quedarme tranquilo que le gusta ahora tomar mate y comer buen asado. Y bueno, y justamente lo invitamos a uno de los eventos que más me gustan a mí de rugby. Nosotros colaboramos con el cuerpo médico de Jaguares, que es un equipo de la franquicia argentina que participa del Super Rugby. Siempre nos vamos con nuestro ecógrafo como médicos en deporte al vestuario y evaluamos a los jugadores antes o después del partido, hacemos estudios de lesiones musculares generalmente, y también utilizamos a la ecografía como guía para realizar procedimientos intervencionistas. Justamente uno de los jugadores me preguntó por qué estaba con dolor en el dorso de la muñeca, dolor dorso radial. Era un dolor intermitente que él sentía de vez en cuando, incluso no le dolía tanto cuando jugaba al rugby, sino más bien cuando cargaba a su beba, pero en la entrada en calor en este partido puntualmente lo habían hecho hacer muchas lagartijas, muchos burpees, y en esa flexión dorsal, extensión dorsal o flexión dorsal o extensión de la muñeca, había comenzado a sentir dolor. Pudo jugar, por supuesto, perfectamente el partido, pero luego el partido lo evaluamos, y fíjense con qué claridad en esta imagen comparativa se puede ver de un lado el lado asintomático, el ligamento escáfolunar normal, y del lado afectado una clara diastasis y discontinuidad del ligamento con una sinovitis reactiva de la muñeca. Incluso pudimos hacer el test de aprehensión de forma comparativa en la misma muñeca, pueden ver en reposo, hay un gap, tiene ya una inestabilidad estática, y cuando le hacemos cerrar el puño y cargamos esa muñeca, podemos ver cómo ese gap se ensancha. Esto sería similar a lo que veníamos viendo en los estudios de radiología. Y sobre este tema seguramente hablemos después con Ale, porque muchas veces esta patología, antes de llegar al estadio quirúrgico, junto a la kinesiología las infiltramos y con muy buenos resultados. A él infiltramos directamente en el vestuario, al otro día se iban a Australia de gira, no tuvo ningún problema y de hecho en el resto del año no le ha dolido. Por supuesto que estos jugadores de alta competencia están constantemente de la mano del kinesiólogo, fortaleciendo toda la musculatura y estabilizando esa muñeca. El estadio final, para muñecas, como les decía, inestables, es los cambios degenerativos. Ya conocen todos los 4 estadios de SLAC. Les muestro este caso, donde tenemos bajo radioscopía un paciente que tenía la secuela de una fractura de la base del estiloide radial, había sido operado y como ya Luis mencionó en sus clases, las fracturas de la base de la apófisis estiloides del radio muchas veces se asocian a lesiones del ligamento escafolunar. Y acá pueden ver perfectamente todos los hallazgos radiológicos, el espacio diastasado en reposo, un escafoides acortado y flexionado, pueden ver el signo del anillo de sello y la escasa movilidad que tiene esa articulación radiocarpiana, producto ya de cambios degenerativos avanzados. Muy bien, vamos avanzando entonces también en la clase, vamos a ver ahora la lesión del ligamento lunopiramidal. La inestabilidad aislada de este ligamento tiene mucho mejor pronóstico que la inestabilidad escafolunar. El tema es que hay dos contextos. Por un lado tenemos que la lesión del ligamento escafolunar puede constituir, del ligamento pirámido lunar puede constituir parte de una lesión ya más compleja del carpo donde existen otros ligamentos afectados, o menos probablemente se pueden dar de manera aislada. El tema es que cuando se dan de manera aislada, estos pacientes por lo general tienen menos síntomas y es por eso que muchas veces pasan desapercibidas. Como les comentaba, esto se ve beneficiado porque no existe una carga real sobre el espacio articular. De hecho, muy pocas veces se va a ver una clara diastasis del espacio articular, sino que existe más bien una carga directa del guanchoso sobre el piramidal, y esto
protege, entre comillas, al espacio articular. Hay que estar atento, este tipo de lesiones muchas veces pasan desapercibidas. Siempre en el examen de artrografía, en el estudio inicial, recuerden comparar ambas muñecas en forma tanto estáticas como dinámicas. Pueden ver acá en las maniobras de desviación radial del lado sano cómo la alineación del carpo se encuentra conservada. Pueden ver el primer y segundo arco de Gilula que son simétricos, mientras que del otro lado ponemos en evidencia pequeñas desalineaciones o escalones. Si bien, como les comentaba, no existe una diastasis real del espacio articular, sí podemos ver estas desalineaciones en los huesos del carpo. Recuerden, como les comentaba, cuando realizan el procedimiento, les sugiero no solo se queden con ver estáticamente el pasaje de contraste, sino también sometan a esa muñeca a fuerza. Fíjense, en este caso inyectamos el contraste, no se ve del lado de la derecha de la pantalla pasaje de contraste, y vean ahora cuando sacamos la aguja y movilizamos la muñeca, se pone en evidencia esa lesión ligamentaria, existiendo pasajes del espacio medio carpiano al espacio cúbito carpiano o radiocúbito carpiano. Esto es lo que les comentaba, nos pusimos en campaña para diseñar alguna especie de soporte que permita mantener a las muñecas desviadas y que en nuestros exámenes de resonancia, que por supuesto son largos, es difícil mantener al paciente en nuestra posición. De por sí ya es doloroso tener líquido dentro de la muñeca, más aún la muñeca desviada. Entonces, para que este paciente pueda tolerar la posición mejor, diseñamos este dispositivo y de esta manera tampoco se mueve y las imágenes salen un poco más bonitas. Tenemos acá ejemplos de cómo se ve entonces una lesión del ligamento pirámido lunar en este sentido, en este caso, que es dorsal y es central. Pueden ver en la imagen de la izquierda cómo está alineada la mano en neutro, acá lo pueden ver, y no realmente, más allá de que vemos el pasaje del contraste, no se llega a ver una lesión clara imaginológica estructural de este tipo de ligamentos. Fíjense en la imagen de la derecha de la pantalla cómo esta lesión se pone en evidencia, y además vemos una clara desalineación de la primera y segunda fila de la primera y segunda hilera de línea de Gilula, y la desalineación del carpo que en el caso neutro, en una posición estática, como pueden ver acá, no se ve, no se constata, mientras que también cuando lo hacemos con desviación cubital o radial, esto se pone en evidencia. Recuerden, como les comentó Luis, cómo angular los cortes para ver la lesión del ligamento pirámido lunar. Esto es sumamente importante. Y fíjense, en este caso tenemos una lesión del componente volar. Se puede ver bien en el corte de la izquierda de la pantalla y en el corte transversal de este lado. Pueden ver el componente dorsal conservado, el componente volar afectado, e incluso el gap con el pasaje de material de contraste y la desalineación del carpo. En esto estamos trabajando ahora, ya directamente buscamos hacer esta imagen de corte transversal con la muñeca desviada hacia radial en estrés y seguimos la misma alineación. Esto aumenta la sensibilidad y la especificidad del método para hacer el diagnóstico de lesión y para caracterizar qué componente se encuentra afectado. Ahora les muestro en esta artrotomografía entonces nuevamente como otro paciente la lesión de la banda palmar, del componente palmar del ligamento luno-piramidal. Se puede ver bien en reposo, uno podría sospechar que existe una lesión del ligamento. Ya por supuesto que bajo radioscopía vimos que existió pasaje de contraste, por eso debemos ir a buscar esta lesión. Y vean cómo se mejora la imagen, cómo podemos evaluarlo de mejor manera cuando hacemos esa desviación hacia radial o constatar desalineación del carpo cuando hacemos desviación cubital. Lo mismo sucede con las imágenes de, por supuesto, artroresonancia. Estuvimos también buscando avanzar un poco más y diseñando secuencias de tipo dinámicas. Estas son secuencias tipo cine. Uno puede adaptar la secuencia que quiera. En este caso tenemos un gradiente de eco, pero podemos utilizar corte T1 con saturación de la grasa, corte T1 turboespineco, fase espineco sin saturación, y vean cómo se puede mover, podemos ver la cinemática normal de esa muñeca, en este caso un paciente normal, y los diferentes cortes sobre el componente dorsal del ligamento escafolunar o palmar del ligamento pirámido lunar. La realidad es que nosotros
hasta ahora, si bien esto puede ser bonito o un poco innovador, no hemos visto que mejore, por supuesto, nuestro diagnóstico. Así que lo muestro más que nada a modo anecdótico. Otras veces, la lesión del ligamento pirámido lunar se puede ver asociada a ligamentos del fibrocartílago triangular, como pueden ver en estas dos imágenes. En la imagen de la derecha, asociada a una ruptura avulsiva de las fibras estiloides del fibrocartílago triangular. Muchas veces nos sucede que estos pacientes vienen por dolor del borde cubital de la muñeca o por un dolor dorso cubital, y el traumatólogo sospecha más una lesión del fibrocartílago que una lesión del ligamento pirámido lunar. Entonces, inicialmente quizás entramos por el compartimiento radiocubital distal, y de no existir pasaje nos vamos siempre al compartimiento mediocarpiano para ver si existe lesión del ligamento pirámido lunar. Este es otro de las técnicas que tratamos de sumar a la resonancia o los estudios de artorresonancia, que son técnicas de tracción. Quisimos ver, a ver si podíamos encontrar algo nuevo. Agradezco a Álvaro Muratore, que me enseñó este sistema de poleas con mosquetones para hacer tracción de los dedos. Y como les decía, buscando ver algo distinto a los exámenes convencionales. Ver si el cartílago articular se puede ver mejor, ver si se pone de mayor manifiesto alteraciones en la alineación del carpo. Acá está Álvaro sometido a mis estudios de laboratorio. Pobre, le agradezco. Como pueden ver ahí, hacemos este sistema de tracción desde los dedos segundo, tercero y cuarto, y a través de este sistema de poleas ponemos peso en el sector distal de la camilla o el resonador. Teníamos el inconveniente que es sumamente doloroso y tendía a cortar la circulación de los dedos, así que, volviendo a la fuente siempre, a mi madre, y le agradezco sumamente, le pedí que me diseñe un sistema de tracción de dedos, de finger traps, y que la verdad quedaron muy bonitos. Bueno, y lamentablemente esta es mi muñeca, este soy yo, me tuve que someterme porque ya tenía resistencia de parte de los fellows, y por supuesto no quería lesionar ningún paciente por temas legales, así que me sometí yo a hacer este tipo de tracción. No confío en nadie para hacerme un estudio de artorresonancia, no me quería pinchar, así que hicimos tracciones en seco. Fíjense, inicialmente esta fue la primera imagen que adquirimos con 4 kilos de resistencia distal, de peso, y estas son imágenes con un poco más de peso, 8 kilos, como veíamos que no había distracción del espacio radiocarpiano, le agregamos peso. Algo interesante a destacar es que, viendo retrospectivamente las imágenes, pueden ver que en realidad sí hay distracción del espacio mediocarpiano. Y esto tiene que ver con que el único ligamento que une el radio a la segunda hilera del carpo es el ligamento radio grande. Y a diferencia de lo que sucede con la primera hilera del carpo siempre se fija con mucho más firmeza al radio, gracias a los estabilizadores secundarios palmares que tiene, que son sumamente fuertes. Entonces, no existe distracción en este sector. Cuando sometemos la muñeca a una mayor carga, vemos cómo se despega el espacio articular, y si ven con detalle, hay una alteración en la simetría del cartílago articular. Tenemos una lesión en beso, me gusta decirle a mí, pueden ver cómo se encuentra interrumpido. Pero bueno, por supuesto, siendo yo un paciente asintomático con dolor, digo, ¿será real esta lesión articular o no? Y cuando hacemos secuencias dirigidas al cartílago articular, vemos que existe realmente un daño articular en ese sector. Por supuesto que no se traduce clínicamente. Les muestro el resto del contexto de la situación. Esta, les repito, es mi muñeca. Fíjense que tengo una artrosis radiocubital distal, incluso una especie de sinovitis radiocubital distal, y una lesión degenerativa tanto del cartílago articular como del fibrocartílago triangular. Y esto es porque en mi niñez, cuando jugaba al rugby, acá me pueden ver en la foto con cara de malo, enojado, haciéndome el fuerte atrás de mi pilar, tuve una fractura de radio distal, y por lo que puedo ver al día de hoy, ha hecho una especie de malunión de radio distal. Entonces, bueno, podría ser entendible entonces tener una lesión precoz del cartílago articular, a pesar que no se traduce clínicamente. Lo que les voy a mostrar ahora, les prometo que va a ser mucho más corto, para ir ya cerrando la clase. La inestabilidad compleja, recuerden, que es la combinación de una lesión disociativa de la primera fila del carpo con la segunda fila del carpo. Hay dos grandes patrones de lesión: las lesiones ligamentarias puras, que se dan en torno al hueso semilunar, que se llama lesión del arco menor, o lesiones que no solo comprometen los ligamentos, sino que también provocan
algún trazo de solución de continuidad en el radio, o sea, en la apófisis esquiloides del radio, o el escafoides, o el hueso grande, o menos probablemente el hueso piramidal. Entonces tenemos dos grandes patrones de lesión compleja. Una lesión ligamentaria, llamamos lesión del arco menor porque se extiende en torno al semilunar, al ligamento escafolunar, compromete a la unión grande lunar y al ligamento pirámido lunar. Mientras que esta otra va a sumar a la lesión ligamentaria algún área de fractura. Por lo general, el ligamento escafolunar permanece íntegro y la disociación se provoca porque existe fractura de vuelta o del radio o del escafoides o del grande. El patrón de lesión es exactamente el mismo que vimos para el ligamento escafolunar y lunopiramidal. La caída con la mano en extensión, es absorbida la energía esa por la eminencia tenar de la mano, y las fuerzas hacen que el patrón lesivo entre siempre por el borde radial de la muñeca. Puede entrar lesionando el ligamento escafolunar, como sucede en la lesión del arco menor, o fracturando el radio o escafoides, como sucede en la lesión del arco mayor. Les muestro dos ejemplos. Una lesión completa perilunar, un estadio 4 de Mayfield. Los estadios son de acuerdo a el ligamento que se ve comprometido. Estadio 1, lesión escafolunar. Estadio 2, disociación luno-grande. Estadio 3, lesión lunopiramidal. Estadio 4, ruptura de los estabilizadores secundarios radiopalmares, especialmente el radio lunar largo y menos probablemente el radio lunar corto. Entonces, pueden ver acá en estos estudios de radiografía cómo queda colgando el hueso semilunar hacia la palma de la mano. Esto es solo un ejemplo para mostrarles de lo que sucede en las luxofracturas, la lesión del arco mayor. En este caso, la energía cinética fractura la apófisis esquiloides, fractura el escafoides, fractura al hueso grande y genera una lesión transgrande retroperilunar. Son lesiones sumamente complejas y quirúrgicas en el 100% de los casos. Acá tenemos un ejemplo del doctor Gustavo Gómez. Como pueden ver, fractura del escafoides, fractura del grande y disociación luno-piramidal. En este caso, en el perfil, podemos ver cómo la fractura del polo proximal del hueso grande se encuentra completamente luxado hacia palmar, y es lo primero en lo que se encuentran cuando hacen la apertura quirúrgica. Todo el tratamiento está justamente destinado a estabilizar la muñeca y restituir su anatomía, reducir la fractura del escafoides, reducir la fractura del hueso grande y fijar la alineación luno-piramidal. La inestabilidad disociativa es un mundo completamente distinto. No existe una lesión ligamentaria pura, no existe una lesión anatómica pura de los huesos del carpo, es decir, no hay ligamentos rotos, no hay huesos fracturados, sino que más bien estamos hablando de laxitud ligamentaria. Hablan del clunking wrist porque justamente lo que hace son muñecas tipo sonajero, muñecas que hacen ruido. Cuando, por ejemplo, ustedes vieron cuando se suenan los dedos, bueno, esto sería un ejemplo similar. La laxitud ligamentaria, lo que provoca esto, como ven acá, es una muñeca normal, con movilidad normal, con tensión normal de ligamentos. Cuando hay laxitud de los ligamentos, de los estabilizadores secundarios, lo que vamos a ver es que esa alineación estática de los huesos del carpo se encuentra sutilmente alterada. Hay sutiles desalineaciones, hay distintas formas de clasificar este tipo de inestabilidad. Acá les muestro un ejemplo de la más frecuente, que es la inestabilidad palmar, donde la laxitud de este ligamento que ven acá, que es el radio carpiano dorsal, hace que el hueso semilunar se encuentre ligeramente flexionado en reposo y provoca esta especie de deformación en dorso de tenedor. Entonces, cuando uno le hace la movilidad bajo radioscopía, puede ver cómo inicialmente en reposo la muñeca está desalineada. Pueden ver en este caso la superposición que hay entre el escafoides con el grande y el semilunar con el grande, y al movilizar la muñeca, los huesos se acomodan de golpe. Al acomodarse los huesos de golpe en este rango de movimiento extremo hacia cubital, ese acomodar de huesos genera un chasquido entre estructuras óseas, y ese chasquido de estructuras óseas es lo que caracteriza a este tipo de inestabilidades. Acá tenemos otro ejemplo. Pueden ver en reposo esta deformidad del dorso de la mano, en dorso de tenedor, y en radioscopía como el semilunar se encuentra ligeramente flexionado
hacia palmar y todos los huesos de la primera y segunda hilera del carpo impresionan superpuestos. Fíjense cuando lo llevamos a una desviación cubital al paciente, el paciente recupera su normal alineación del carpo y esto genera, por supuesto, un ruido. Lo mismo podemos ver bajo radioscopía. Recuerden entonces, son muñecas laxas, la gran mayoría de los casos son asintomáticos, se da muy frecuentemente en mujeres jóvenes y pocas veces provocan clínica. Clínica me refiero dolorosa, ¿sí? Y por último tenemos la inestabilidad adaptativa, y lo llamo así porque no existe dentro del carpo una lesión estructural franca, no hay fractura de los huesos, los ligamentos están continuos y mantienen tensión, pero el entorno es lo que se encuentra alterado, y lo vemos frecuentemente entonces en las alteraciones de la anatomía del radio distal. Podemos ver las fracturas distales que curan con mal unión, o en la deformidad de Madelung, donde pueden ver la pendiente alterada de la superficie articular del radio, hace que obliga en cierta manera al radio a tener que adaptarse a el continente articular radio-cubitario. Entonces, adopta esta forma de B corta o de corazón que pueden ver acá. Lo mismo, por supuesto, vamos a observar con los estudios de resonancia. Entonces, bueno, ahora seguramente vamos a pasar al debate. Para puntos para llevarse a casa, antes que nada pido disculpas porque seguramente en mi oratoria y en las imágenes me es difícil poder explicar y transmitir todo el espectro de patología, de anatomía y de biomecánica que hay alrededor de la muñeca. Esto es fundamental, por supuesto, leer, por supuesto, conocer de la clínica y relacionarlos con nuestros traumatólogos que todos los días nos ayudan a ver la otra cara de la moneda. Recuerden, la radiografía fundamental para ver la anatomía ósea y la alineación de los huesos del carpo. Los estudios de artroresonancia se reservan para ver lesiones ligamentarias de los ligamentos primarios del carpo, es decir, del ligamento escafolunar o lunopiramidal. No tenemos posibilidad de ver laxitud ligamentaria, y la artroresonancia bien indicada estaría reservada para los estadios predinámicos, aquellos estadios donde existe una muñeca dolorosa, sin diagnóstico, que para constatar ese diagnóstico buscamos entonces encontrar esta lesión ligamentaria. Bueno, hasta acá no mucho más para decir. Quiero agradecer, esta es una de las manos más importantes que tengo a mi alrededor, que es la mano de mi abuela, así que quería recordar. Y ahora vamos a pasar al debate. Como sabía que el doctor Rolón iba a estar en el debate, lo primero que se me vino a la cabeza es esto, así que tuve que armarme en cuanto a mi defensa por lo que pueda llegar a decir ahora Ale. Yo acá presenté un caso, no sé si Luis querés que lo muestre o preferís que debatamos a partir de lo que vimos de la clase, digamos. Bueno, yo creo que vamos a debatir, porque tenemos además una suerte inesperada, no sé si me veis. Tenemos una suerte inesperada que tenemos, además de Alejandro Rolón, a dos personas que tú conoces muy bien. A ver. El gran Gabriel Kelemboski, un orgullo que estés aquí, y Gustavo Gómez, traumatólogo cirujano de la mano, que también conoces, creo que un poquito. Y yo creo que es más interesante su visión que un caso en concreto. Tomás, me vas a perdonar. Ante todo, muchas gracias por estar aquí, Gaby y Gustavo. Un placer absoluto. Rolón, tú que eres un poco... ¿Cómo va? ¿Qué tal estás, hijo? Estuvo bien. Durante la charla de Tomás, nos comunicamos con Gaby y Gustavo, que estaban escuchando la gran presentación que hizo Tomás, y me parecía que estaba bueno para que participen en el debate. Nos pusimos ahí de acuerdo con Luis y les agradecemos ahí que sobre la marcha bajaron el programa y ya estamos conectados. No sé, Luis, La charla espectacular, realmente conceptos bastante bien conocidos unos, otros creo que es fruto de alguien que trabaja contigo, que trabaja con esta gente que está en el debate, que sois gente que trabajáis muy bien la muñeca. A mí me ha gustado mucho. Y dirige tú el debate, que tú eres una persona que te gusta mucho. Un poco claro que hemos discutido esta charla con
con Tomás, y una cosa de las que les dije es que le iba a explicar que me gusta, me encanta que Tomás haga todo ese desarrollo de la atracción y demás, pero que creo que con una buena artrografía, que creo que es fundamental cuando uno hace una artroresonancia, hacer una buena artrografía inicial, dinámica, es lo que termina decidiendo qué importancia tiene y si tiene importancia, si la lesión es pirámido lunar, si es escafo lunar. Después uno define un poco mejor con la artro-TC que con la artroresonancia, si es el componente dorsal, volar o interóseo. Sin duda, creo que la artrografía le gana a esas tracciones que me parecen fantásticas y hasta podemos ganar un premio en la RCNA, Tomás, pero en la práctica, no sé, desde mi punto de vista, ¿no? Pero aprovechando que están Gaby y Gustavo, yo tengo la suerte con ambos de trabajar, pero con Gaby trabajo los jueves en la mañana, es uno de los días que disfrutamos laboralmente porque trabajábamos consultorio de por medio, tenemos artro-TC, artroresonancia, radioscopía, ecografía, y un poco esa experiencia me hace dudar de muchas de las cosas que nosotros decimos. Una discusión de pasillo que tenemos siempre con Gaby es, bueno, pero yo al final prefiero hacer una artrografía, y lo dijo acá en el debate en el YouTube, dijo, a ver qué pueden hacer las imágenes para igualar la artroscopía. Entonces yo me planteo, ¿es necesario todo este desarrollo que nosotros hacemos para mostrarles si el componente es pirámide lunar dorsal, si es volar, o si... ¿qué de todo esto que nosotros decimos les interesa a ustedes en la práctica? Le pregunto a Gaby primero. Bueno, primero, buenas tardes. Es un privilegio inesperado. Para mí, solamente era un espectador privilegiado, porque estoy en el living de mi casa. Y bueno, ahora es un privilegio gigante. Sé que para Gustavo también. El tema es el siguiente. Claro, nosotros estamos parados en otros zapatos. Y los zapatos donde estamos parados nosotros es tener que hacer una indicación terapéutica a un paciente que nos consulta. Para lo cual nosotros recurrimos a ustedes para que nos digan con nombre, apellido y subtitulado en negrita y con letra mayúscula es: tu paciente tiene tal lesión. Eso, en las lesiones graves, es bastante fácil, como bien dijo Tomás. Pero en las lesiones no graves, las predinámicas o las dinámicas, es todo un desafío diagnóstico para que ustedes puedan darse vuelta y decirnos: tu paciente tiene rota la porción dorsal del ligamento escafolunar en su porción escafoidea o en su porción central, etcétera, etcétera, porque eso nos permitiría a nosotros muchas veces evitar algo invasivo como es una artroscopía, para solamente ponerle nombre y apellido. Por lo tanto, tener el nombre y apellido de la lesión, si ustedes nos pueden dar eso en las lesiones no graves, para nosotros sería tocar el cielo con las manos. Para mí, claro, eso es posible. Lo que me da la sensación es que yo por ejemplo, digo, encuentro una lesión pirámido lunar volar, que en teoría es la que genera síntomas y que es potencialmente quirúrgica. Digo, yo he visto muy pocas resoluciones quirúrgicas de una patología así. Y agrego más, muchos de los casos que yo siempre muestro en mis clases son de tenistas profesionales que tienen compromiso del componente dorsal escafolunar o volar pirámide lunar y que no les ha cambiado en su vida en absoluto, salvo por un poco de rehabilitación y calmar el dolor, pero no han progresado a lesiones de otro tipo. No sé cuál es la experiencia de ustedes y cuánta importancia es que nosotros les demos con nombre y apellido para tomar una decisión. Si estoy viendo que cada vez, en el caso de los pirámides lunares, no veo tanta resolución quirúrgica de ese tipo de patología. Eso lo entiendo perfectamente, porque la indicación terapéutica es toda otra conversación y probablemente motivo de 55.000 ateneos más. Y ahí es donde los cirujanos de mano tampoco se ponen de acuerdo, porque existen un montón de cuestiones. Es decir, primero ustedes acaban de hablar, Tomás acaba de dar una charla que
que la está dando un especialista en diagnóstico por imágenes y que muchos especialistas en mano no saben en esa profundidad. Así que lo felicito por eso. Segundo, la indicación médica es otro desafío completamente distinto. Nosotros vemos, y Alejandro, nosotros vemos todo el tiempo, lo que nos trabajamos juntos, con vos, con Tomás, con Gustavo, vemos todo el tiempo sobre indicaciones terapéuticas, producto de un nombre y apellido de una lesión puesto en un informe. Pero eso sería de desconocer que la clínica es un factor clave para determinar un montón de posibilidades y de caminos a seguir. Porque vos imaginate, en el sistema de salud argentino, cuando vos trabajás en medicina laboral, cosa que yo no trabajo, pero mucha gente sí trabaja, cuando llega un informe de alguien que dice lesión del, por ejemplo, fibrocartílago triangular, es una indicación quirúrgica. Es una indicación basada en un nombre y apellido. Yo entiendo lo que vos preguntás, pero nosotros deberíamos tener en cuenta que para eso previamente debería haber un examen clínico, un paciente con una disfunción o una incapacidad que no le permite hacer su vida y que haya fracasado en tratamientos de otro tipo, para llegar a una instancia quirúrgica, por supuesto. Bien. Gustavo, a ver, voy a hacer una pregunta a Gustavo. Gustavo, ¿vos te gusta pedir artorresonancia de muñeca y en qué casos la pedís? Si es que la pedís, porque también sé que hay una tendencia a disminuir los pedidos de artorresonancia, que es un poco nuestra estrella o si elegís artro-TC o artorresonancia. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y quería aprovechar también para felicitar a Tomás porque muy buena su charla. Y respondiendo a tu pregunta, Ale, yo creo que a nosotros hoy nos ha cambiado mucho en los últimos años el concepto de las lesiones escafolunares y de las inestabilidades ligamentarias, porque hoy en día estamos más centrados en ver por ahí no tanto qué ligamento particularmente está roto o en qué porción, sino más que nada ver qué desalineación resulta en el carpo, con lo cual hoy le estamos dando mucha importancia, o por lo menos mucha más importancia de la que se daba antes a la radiografía y a la tomografía. Hemos vuelto por ahí a los estudios más básicos, sobre todo, como decía Gaby, en las lesiones, en las inestabilidades más complejas o más graves, nos permite elegir mejor el tratamiento, la radiografía y la tomografía. Pero hay muchos pacientes, nosotros por ahí con Gaby tratamos pacientes tenistas o polistas o deportistas que son de alto rendimiento, tienen una lesión crónica, de que cada vez que hacen un movimiento repetitivo les molesta, y son lesiones más ocultas que la radiografía y la tomografía no nos enseñan ni nos muestra nada, y muchas veces una artrorresonancia, que son de hecho los casos para los que yo la reservo, nos evidencia qué es lo que está sucediendo. A veces esos pacientes tienen una lesión de la porción palmar o de la porción membranosa del ligamento escafolunar, o incluso vemos una lesión central del fibrocartílago, y eso por ahí nos puede mostrar qué es lo que está pasando en la muñeca en estas situaciones más subclínicas, pero siempre, como dijo Gaby, lo tenemos que colocar en el contexto del examen físico que tiene el paciente. Con lo cual, a veces una artrorresonancia me muestra plicas sinoviales, me muestra lesiones ligamentarias incompletas, gracias a ustedes, porque yo no tengo tanta interpretación, obviamente, como las tienen ustedes, con lo cual el informe particularmente que ustedes hacen, a mí me da mucha confianza y me ayuda un poco a definir el tratamiento. Y en cuanto a la artro-TAC o la artrorresonancia, creo que hoy en día la artrorresonancia lo reservo más para eso, para determinar qué lesión puede haber en alguna porción ligamentaria, mientras que la artrotomografía por ahí la prefiero para evaluar el estado del cartílago, que como bien dijo Tomás, también nos va a ayudar mucho a definir qué conducta terapéutica seguir. Perdón, Luis, vos que tenés una gran experiencia y bueno, lo conocen tanto Gustavo como Gaby, a Paco Piñal, él te pide para todos los procedimientos, para todos sus prequirúrgicos, digamos, o sus diagnósticos finos, la artrorresonancia, o él también tiene una visión más de la artroscopía diagnóstica o lo pide
de manera rutinaria al artro que sea, TC o artroresonancia? Paco Piñal en el tema de la inestabilidad es muy de hacer artroscopia. Clínica y artroscopia, y realmente indica muy pocas veces un estudio de artrografía. Igual es que yo no soy tan bueno como vosotros, pero sinceramente yo creo que él es muy de manejarlo clínicamente. Luego también hay que ver el entorno en el que uno está. No es lo mismo trabajar en un entorno privado que el entorno en el que trabajamos nosotros, que es un entorno privado, no público, y se hace mucha. Yo creo que él prefiere hacer artroscopia. Nosotros creo que hay dos herramientas que a mí me gustan mucho, que es la radioscopia. Aparte de la radioscopia, dependiendo del equipo que tengas, puedes tener una calidad tremenda para valorar la disfunción carpiana. Yo creo que eso a cualquier cirujano le gusta mucho, el ver la biomecánica de la muñeca y como dice Gustavo, el ver las alteraciones de los huesos del carpo se ve muy bien en una radioscopia, que es una cosa muy básica y da mucha información. Y otra cosa que no podemos tener todos, pero que es muy interesante para mí, es el TC 4D, es decir, el ver la dinámica en un estudio que te da una morfología perfecta de los huesos del carpo, que puedes valorar tridimensionalmente esa anomalía de la y puedes ver la disfunción carpiana, incluso en movimientos específicos que la provocan. Pero son herramientas que no están pero que creo que a cualquier traumatólogo pues, le gusta. A Mar García Elías, por ejemplo, que es pues, un referente para todos nosotros en inestabilidad carpiana, es lo que más, yo creo que lo que más utiliza, lo que más le gusta. Una región que siempre lo discutimos con Gabriel y es uno de nuestros caballitos de batalla del radiológico, es poder evaluar la inserción foveal del fibrocartílago triangular. Es una de las que más síntomas da y las que más resolución quirúrgica debería, pero y como ellos bien siempre nos cuentan, esa cara del fibrocartílago solo se ve desde la articulación radiocubital distal. Pero ustedes no tienen artroscópicamente acceso, está bueno para que lo cuentes, Gaby, a los que radiólogos, sobre todo que estamos viendo, ustedes esa visión, o Gaby o Gustavo, esa visión artroscópica no la tienen. Eso deben confiar o en la clínica, pero ustedes no tienen acceso a la radiocubital, a la articulación radiocubital distal, ¿no? La realidad, Ale, es que sí hay acceso, pero es bastante difícil y necesitas bastante experiencia para poder entrar ahí. ¿Cuándo es más fácil? Cuando está rota la inserción foveal del fibrocartílago triangular, porque te da más espacio. Claro. Ahí entras, te diría que muy fácil. Pero no es una práctica habitual en la mayoría de los artroscopistas, entrar por la radiocubital distal. Uno entra por la radiocarpiana y ve la cara carpiana del complejo fibrocartílago triangular. Y en la artroscopía habitual, uno no ve la inserción foveal, uno tiene signos indirectos a través de maniobras clínicas que uno hace con un palpador, tratando de levantar el fibrocartílago y empujarlo hacia el carpo. Uno entra por un pequeño hiato que tiene en la zona foveal y lo trata de llevar hacia el carpo, y si el fibrocartílago uno logra levantarlo, uno puede inferir indirectamente que tiene una lesión foveal del fibrocartílago triangular. Pero para esto, previamente, uno tiene que haber evaluado una muñeca inestable, que hay distintos grados de inestabilidad, y un paciente... a ver, yo vuelvo atrás, porque, y vos lo sabés bien esto, Alejandro, y Tomás también, muchos médicos no evalúan a los pacientes clínicamente, los mandan a que los diagnostiquen ustedes. Y ustedes, que sí los revisan, muchos de ustedes sí los revisan, nos llaman después y dicen, mira, Gaby, creo que este paciente tiene otra cosa, pero ustedes lo revisaron. Por lo tanto, la clínica es clave. La clínica es clave. Y sin la clínica, todos los hallazgos por ahí son casuales. Por ejemplo, yo veo en artorresonancias de muñeca una gigantesca cantidad de lesiones del fibrocartílago triangular que son degenerativas. El paciente no tiene clínica, pero en el estudio que ustedes hicieron aparece, porque hicieron una artorresonancia. Entonces, muchas cuestiones que sí tienen traducción a los estudios, no tienen traducción a la clínica. Por ejemplo. ¿Perdón? Perdón, disculpa mía, Perdón. No. Para terminar,
A ver, esto si no se hace juntamente con la evaluación clínica correcta del paciente, probablemente no logremos un diagnóstico, porque ustedes magos no son. Ustedes pueden lograr cosas con las imágenes cada vez mejores que ustedes tienen y con el estudio. Yo creo que ustedes particularmente tienen una evolución enorme en la interpretación de estas lesiones porque evalúan clínicamente a los pacientes, cosas que el imaginólogo habitualmente no hace. Y eso es una ventaja que ustedes tienen gigantesca. Bueno, no sé, no sé si hay preguntas, porque no tengo el YouTube abierto, Luis. No sé qué. No, yo estoy pendiente. La gente opina que la charla es muy buena, que es un placer que haya dos traumatólogos de la mano con la trayectoria que tienen Gustavo y Gaby, ayudándonos en este tema, en la discusión. Y bueno, ahondando en lo que dice Gabriel, pero es así, nosotros vemos, la mayor parte de los pacientes que nosotros vemos ponen resonancia magnética un saludo, o resonancia un saludo. No hay ningún tipo de exploración clínica previa. También es verdad que a veces nos encontramos con estos pacientes que tienen 4 o 5 cirugías y la petición pone únicamente un saludo, ¿no? Entonces, claro, esa es una dificultad añadida a nuestro trabajo. Y luego siempre digo lo mismo cuando en las charlas cuando doy a traumatólogos, digo, cualquier mierda que un radiólogo te envíe te la mereces. Porque si tú si tu exploración clínica, tu trabajo, lo que respetas a la persona a la que le mandas una resonancia y, como bien dice Gabriel, te arriesgas a que te haga un informe que diga que lo que tú has hecho está mal, a que tiene 18 patologías en la zona donde no le duele o que no tiene ningún significado clínico, te lo mereces. Sinceramente te lo mereces. No se lo mereces el paciente. Entonces nosotros es con lo que nos enfrentamos habitualmente. Yo la verdad en la muñeca tengo suerte de trabajar con cirujanos de muñeca muy buenos, de un gran nivel y con los que tengo contacto directo, como veo que tenéis vosotros. Eso te marca mucho, es verdad que la cantidad de hallazgos que hay que no tienen ninguna trascendencia, ¿no? Y eso es muy difícil convencer es muy difícil convencer al radiólogo que empieza que eso no se que debe de pesar y debe de dirigir un poquito en el contexto clínico, ¿no? Es decir, la leve tendinosis del extensor cubital del carpo, que no le duele ahí, la leve tal, la leve, 18 leves se deberían de anular, ¿no? Eso es un problema de todos los días. Yo pensaba. Yo le quiero hacer una pregunta, Ale, perdóname, le quiero hacer Sí, una sí. pregunta tanto a Gaby como a Gustavo, por ahí sería más correcto si le hago a Gustavo porque tengo el feedback de los últimos pacientes que hemos estudiado por artro, que han operado. ¿Cuáles son las lesiones que más frecuentemente nos comemos los radiólogos cuando hacemos un estudio de artroresonancia o artrotac? Que después ustedes lo pueden constatar en la artroscopía. Muy bueno que se lo preguntes a Gustavo. Bueno, yo casualmente he tenido un par de pacientes que en los estudios no mostraban nada, le terminé haciendo la artroscopía porque clínicamente el paciente seguía con mucho dolor y mucha limitación, y a pesar de que los estudios eran normales, cuando entré con la artroscopía encontré lesiones importantes y de hecho te diría que hasta graves para una muñeca, que le generaban mucha limitación al paciente. Y principalmente yo creo que el tema, cuando vos hablás de artrotomografía o artroresonancia, hablas de colocar un contraste, un medio de contraste que baja de una que se mueve de un compartimiento al otro, con lo cual pasa de la mediocarpiana a la radiocarpiana, o de la radiocarpiana a la radiocubital distal, o viceversa, mejor dicho, de la radiocubital distal a la radiocarpiana, o de la mediocarpiana a la radiocarpiana, lo que habitualmente se hace. Pero hay ligamentos que no están entre uno y otro compartimiento, por ejemplo, los ligamentos que muy bien nombró y describió Tomás hoy, que son los ligamentos radiocarpianos volares, o los ligamentos radiocarpianos dorsales, e incluso el intercarpiano dorsal. Son ligamentos que están por delante o por detrás del carpo, y entonces el medio de contraste no tiene mucho por donde filtrar, y con lo cual yo he visto, por ejemplo, en paciente que se hizo una resonancia común y una artroresonancia, una lesión importante del ligamento radiocarpianos volares como radio escafo grande y el radio lunar largo, completamente desinsertados, con una abulsión de hecho de parte del cartílago,
y que, por ejemplo, en los estudios no fueron diagnosticados, pero de hecho yo, volviendo atrás, después de hacer la artroscopía, volví a ver la resonancia y no pude ver ninguna alteración puntualmente en esos ligamentos. A veces esos ligamentos, el tema es que el ligamento se rompe, pero queda en su lugar, y muchas veces el médico de contraste evalúa más los ligamentos interóseos o el fibrocartílago triangular que los radiocarpianos molares. Y he tenido esas lesiones ya en 2 pacientes que no se veía ningún estudio complementario, y en la artroscopía era muy, muy clara la lesión. Yo sí pienso, digo, en esto uno de los dos mundos, ¿no? Porque no es cuestión de ir echándonos, ustedes no nos ponen en la orden, nosotros no los vemos al estudio, sino yo creo que creo que sin duda la mejor manera es entrelazar el trabajo, sin duda, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, que nosotros deberíamos ver, no sé, Luis o Tomás, ¿qué opina? Nosotros estamos capacitados para ver una lesión de un ligamento extrínseco. Quizás no aplicamos la técnica adecuada, quizás hay que hacerlo sin contraste. Cuando uno sospecha una lesión de un ligamento extrínseco, hay que hacer una secuencia con microbobino, con secuencias T1 para evaluar la continuidad de los ligamentos extrínsecos que se ven normalmente. Si uno sospecha patología de los ligamentos de escafo lunar, pirámide lunar, hay que hacer una artroresonancia o artro-TC. Yo me inclino un poquito más por la artro-TC. Y si hay que ver una lesión foveal o sospechar una lesión del fibrocartílago, hay que hacer una artroresonancia ingresando por radio cubital distal. Pero también me parece a mí importante entrelazar ese diálogo clínico que los dos lados tenemos mucho más desarrollado del lado traumatológico, para nosotros poder comentar para qué lado llevar el estudio. También, esa me parece que es porque creo que a mí me clava un pequeño puñal cada vez que ustedes dicen que me pasa mucho, no solamente en la muñeca, sino en la rodilla, y esta lesión no la vieron. Y yo siempre me planteo, digo, si la resonancia o el método que sea ve prácticamente todo, es que lo estamos haciendo mal o lo estamos interpretando mal. No sé, Luis, vos qué opinás al respecto. Si uno pudiera identificar mejor la patología y direccionar adecuadamente el estudio, deberíamos ver prácticamente todas esas lesiones. Yo creo que la resonancia es un método prácticamente perfecto. Lo que no es perfecto es nuestro conocimiento ni cómo hacemos las cosas. Cuando tú tienes conocimiento, siempre pongo un ejemplo, yo recuerdo hace muchos años una amiga mía tuvo un accidente de esquí y tenía un chasquido articular y yo le hice la resonancia y no le vi absolutamente nada. Cuando lo operó el artroscopista me dice, tenía una plica medio patelar engrosada. Me estudié el tema de las plicas, estaba hablando del año 94 ¿para qué me sirvió eso? Para que luego me viniera un ciclista profesional muchos años más tarde y que tenía 14 resonancias normales y dijese, es que me da un chasquido en la rodilla y me duele en la vertiente aquí y te señala la punta de dedo. Si tú vas a la artroscopia, si tú te correlacionas tus fallos, mejoras muchísimo tu capacidad de diagnóstico. Estamos todos de acuerdo, estoy convencido. Cuando tú haces, y eso yo lo veo mucho en los americanos, nosotros tenemos notificados a los americanos y luego la mayor parte de los radiólogos americanos están muy concentrados en ganar dinero, en hacer informes y no tienen mucha correlación artroscópica la mayor parte de ellos, mientras que, por ejemplo, cuando vas a Argentina ves que esos grupos como que tú formas que tienen contacto directo con los traumatólogos, marca otro nivel, porque tú creo que puedes mejorar muchísimo. Cuando tú ves lo que ve un artroscopista, lo que tú no ves en la resonancia, tú mejoras muchísimo en tu valoración. Y hay muchas lesiones que yo he aprendido a ver gracias a no haberlas visto previamente y a ver la artroscopia. Así es. No sé. Yo estoy transmitiendo en vivo por Instagram también y me preguntan acá en el chat, pregunta el doctor Nicolás Jiménez, él dice que en qué patologías ustedes, cuando hay un dolor en el borde cubital, prefieren que pidamos una artroresonancia o una resonancia común sin contraste. Yo creo, desde el punto de vista como pensándolo como cirujano, me imagino que Gaby coincide, después me dirá si no. Creo que obviamente si el paciente tiene inestabilidad radiocubital distal
y pienso que puede haber una patología intraarticular, me inclino más por la artrotomografía, mientras si estoy pensando más en una patología del cubital posterior, por ejemplo, con una resonancia normal, estoy bien. ¿Ustedes qué opinan con respecto a eso? No sé, yo puedo contestar ya que estoy. A mí me parece que la patología del borde cubital implica, como vos decís, dos grandes grupos, ¿no? El fibrocartílago o inestabilidad carpiana y la patología del cubital posterior. Yo, como hemos hablado en las charlas que dio Luis, tremendas charlas que dio antes, el cubital posterior se puede estudiar por resonancia o por ecografía. La ecografía le agrega el aspecto dinámico, eso lo tenemos muy claro, la posibilidad de comparar. Yo, si me tengo que inclinar para evaluar, empezaría, si quiero descartar patología del cubital posterior o del extensor cubital, por una ecografía dinámica. Pero si la clínica no es clara y necesito profundizar, le agrego, por supuesto, una artroresonancia. ¿Una artroresonancia cómo? Empiezo por la radio cubital distal, siendo muy cuidadoso de no enchastrar el trayecto del cubital posterior para utilizar después la resonancia para volver a evaluar el cubital. Y sí, a mí me gusta mucho seguir con la mediocarpiana, radio cubital distal inicial. Si no obtengo pasaje hacia la radiocarpiana, y por ende de la radiocarpiana a la mediocarpiana, si hubiera comunicación, el siguiente paso es hacer una inyección mediocarpiana. Si en la mediocarpiana no obtengo pasaje, yo ya sé que los intrínsecos del carpo y el fibrocartílago, por lo menos las porciones radial y foveal, están continuas. Por último, si voy a hacer una artro-TC, ahí completo con la tricompartimental. Meto contraste en la radiocarpiana. Pero si voy a hacer una artorresonancia, me quedo solo con esos dos compartimientos y aprovecho esa ausencia de pasaje de contraste para evaluar la presencia de sinovitis radiocarpiana en la resonancia convencional y para ver los edemas del homólogo meniscal, del edema de la apófisis estiloides cubital, que también me ayuda a esa ausencia de contraste. Esa sería mi... ¿Puedo hacer una pregunta, progresión. Alejandro, ya que estás hablando del tema? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Vamos a imaginar, a ver, hay muchos dolores del borde del cubital de la muñeca que tienen que ver con un paciente que tiene un síndrome de impactación cúbito-carpiana. Ese síndrome de impactación cúbito-carpiana en una resonancia nos muestra muchas veces una visión, un edema, no sé si es correcto, ustedes me corregirán, en el semilunar, en el borde cubital del semilunar. Si nosotros hacemos una artroresonancia de entrada, porque ese mismo paciente a su vez tiene que generar una perforación en el disco articular, lo que generaría un pasaje de contraste. Si nosotros hacemos una artroresonancia sin haber hecho unos cortes previos sin contraste, ¿no nos impediría ver eso? No, el edema no lo impediría ver. Okay. Lo que sí... Bueno, en la situaciones de Palmer tipo 2. Sintoniza totalmente, ¿eh? Primero porque cuando tú haces un artro tienes que hacer, aparte de las que utilizamos en la artro, secuencias T1 con supresión grasa y T1, que te dan mucha resolución anatómica y aprovechas el contraste, es donde se ve realmente el realce del contraste. Pero siempre en cualquier resonancia, sea de cadera, sea de rodilla, de lo que sea, tienes que hacer alguna secuencia con T2 supresión grasa o DP supresión grasa para ver el edema. ¿Qué problema veo yo al hacerlo? Como bien dice Gabriel, primero, en una impactación cúbito-carpiana el edema óseo lo voy a ver cuando haga con la artro un DP FATSAT, lo voy a ver. Y voy a ver el cartílago probablemente mejor, me va a facilitar valorar el cartílago del semilunar y de la cabeza del cúbito. Pero a mí no me gusta empezar directamente por una artro porque, por ejemplo, hay muchas lesiones del fibrocartílago que no son tan infrecuentes. Por ejemplo, las roturas capsulares dorsales, que es una que seguro que veis bastantes. Cuando tú haces una artro directamente y ves contraste extravasado, te queda la duda de si has sido tú o por sobredistensión o realmente es una rotura capsular. Y hay dos signos, como bien dice Gabriel, que es el edema óseo y el edema de partes blandas, que en una resonancia te marcan a punta de dedo donde le duele el paciente. Hablas con el paciente y dice, no, me duele en la parte dorsal, en la zona, y te marca
un poquito lateral al extensor cubital y luego le ves edema en la resonancia y puedes llegar a ver una rotura capsular dorsal. A mí me gusta tener una reso basal y muy pocas veces realmente necesitas, la artro te da un valor adicional tremendo, pero si la necesito me gusta tener una reso basal, al menos, como dice Gabriel, un corte coronal y un corte sagital de PFAT-SAT sin contraste, sí que me gusta tener. Sí, bueno. Bueno, no sé, Luis, ya son Bueno, pues 3:30 de la tarde acá, no sé, allá ya es mucho más tarde. yo estoy escuchando porque estoy aprendiendo mucho de vosotros, la verdad, Tomás, bueno, es casi como un hijo, ¿verdad, Tomás? Le hemos visto crecer y es un fenómeno, es un auténtico monstruo. Y luego a Gabriel y a Gustavo, bueno, pues muchísimas gracias, así siempre ayuda muchísimo no ver el otro lado, ver gente que tiene, como dices tú, que se calza con otros zapatos. Y espero que la próxima vez nos veamos en casa de Rolón con buen vino y no a través de la pantalla. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Seguiremos Gracias en a ustedes por contacto porque habrá invitarnos. más charlas. Gracias a todos. Bueno, gracias, Gracias, Gabriel. Gracias, Gustavo. Tomás, Gracias, Tomás. fenómeno. Gracias. Un saludo enorme a todos. Gracias por participar. Nos vemos otro día. Muchas gracias. Un abrazo, Rolón. Cuídate mucho. Gracias. Adiós igualmente.